Es común observar en la corteza set de fallas, tal como se ve en la imagen y como se ve en el bloc diagrama. Set de fallas relacionadas en las cuales el desplazamiento individual va a producir una red tensional en todo el sistema. Cuando hemos definido las fallas tensionales o las fallas normales, hemos hablado de una falla. El bloque techo cae con respecto al bloque piso. Y también habíamos visto cómo se forman las depresiones o graben, ¿cierto? Que una depresión o graben está formado por o está bordeado por set de fallas normales que producen una depresión central. ¿De acuerdo? Entonces, este set de fallas produce, como les decía, una red tensional en todo el sistema. Si nosotros observamos en planta un set de fallas, lo que observaríamos sería lo siguiente. Vamos a verlo acá. ¿No? En el ejemplo clásico que habíamos visto. ¿No? Entonces, este set de fallas, si tiene una componente tensional, esto va a ser, este es down, este es up. Ajá. Down, up. Arriba, abajo, ¿no es cierto? En la falla normal tiene esta simbología. ¿De acuerdo? Entonces, y si tenemos en forma conjugada un set de fallas también normales que están con un buzamiento en la dirección opuesta y luego generamos una sección X, X', el escenario en la sección vertical va a ser el siguiente. Tenemos la primera falla, la segunda falla y la tercera falla. ¿No? Primera falla, segunda falla y la tercera falla. Tenemos la cuarta, la quinta y la sexta. ¿No? Primera, segunda, tercera. Cuarta, quinta y sexta. ¿Y cuál es el escenario? ¿Cierto? Entonces tenemos ahí una depresión formada por un campo de esfuerzos tensional, en el que el esfuerzo principal máximo es sigma 3. Sigma 3. ¿No? Y nos ha formado una depresión bordeada por fallas normales. Tenemos por acá la falla normal, la falla normal y la falla normal. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro ejemplo clásico, ¿no? Del fallamiento normal y del sistema de fallas de tensión o fallas normales. Ahora, estos sistemas son característicos de procesos o regímenes tectónicos tensionales o divergentes, tal como les había indicado, y se encuentran asociados, en primer lugar, con bordes de placa constructivos, ¿no? Entonces vamos hacia la tectónica global de placas. ¿En qué regiones tenemos sistemas tensionales? En primer lugar, tenemos en los bordes de placa constructivos, es decir, en los bordes de placa donde se crea corteza oceánica. ¿En qué zonas? En zonas de rift,
oceánico y zonas de rift continentales. También se forman en bordes de placa destructivos. ¿Cuáles son los bordes de placa destructivos? Las zonas de subducción, ¿cierto? Y las zonas de colisión. Entonces, en estos bordes de placa destructivos, vamos a tener regiones detrás del arco volcánico, ¿no? Donde se va a producir también este tipo de sistemas tensionales, tales como, por ejemplo, la provincia de Cuenca y Montaña del oeste de los Estados Unidos, que lo vamos a ver más adelante. Y también se forman en cuencas oceánicas marginales. Cuencas oceánicas marginales con ciertas regiones continentales intraplaca marcadas por rift y cuencas tensionales. Entonces, acá tenemos un sistema de fallas de tensión. El gráfico que habíamos hecho hace un momento es un gráfico que nos muestra, visto en planta, nos muestra las fallas, ¿no?, rectas. Pero normalmente el fallamiento normal y los sistemas de fallamiento normal tienen esta configuración, la que tenemos acá. Por lo tanto, acá tenemos en esta extensión una falla normal, con el bloque techo que ha caído hacia la izquierda. Luego tenemos acá otra falla de tensión, con el bloque techo que ha caído a la derecha. Por acá tenemos otra falla de tensión, otra falla de tensión, y así sucesivamente. Tenemos una serie de fallas de tensión en los cuales los bloques techo han caído con respecto al bloque piso en dos direcciones y nos van formando un sistema general de depresiones. ¿Ya? Y esto les decía, ¿dónde ocurre en la corteza terrestre? Ocurre en los bordes de placa constructivos, es decir, donde se está creando corteza oceánica, donde se crea corteza oceánica, que son los bordes de placa constructivos. Acá tenemos una figura que nos ilustra, ¿no?, la tectónica global de placas. Entonces les decía que los sistemas tensionales, estos son los sistemas tensionales, ¿no?, que van a producir, ¿no?, que van a producir una serie de depresiones en la corteza, se producen en primer lugar en los bordes de placa constructivo. ¿Cuál es el borde de placa constructivo? Este es el borde de placa constructivo, ¿no?, que es la zona del rift, el rift oceánico. Acá es donde se crea la corteza oceánica. Entonces, estos rifts ocurren en el océano y también ocurren en el continente. Acá tenemos un rift continental. Un rift continental que está en un proceso de desarrollo y que finalmente, si continúa, va a producir también corteza oceánica, ¿no?, y va a marcar el inicio de la invasión de las aguas del mar hacia la zona de la depresión. ¿De acuerdo? Entonces, en los bordes constructivos tenemos sistemas tensionales que se están formando en las zonas de rift oceánico y en las zonas de rift continental. Estamos ahora. También está asociado con bordes de placa destructivos. Entonces, ¿cuál es un borde de placa destructivo? En el gráfico tenemos acá un borde de placa destructivo y por este otro lado, al otro lado del océano, también tenemos otro borde de placa destructivo.
Entonces tenemos dos bordes de placa destructivos. ¿Y qué crea este borde de placa destructivo? Una zona de subducción. Entonces, en estos bordes de placa destructivos, que dicho sea de paso, si lo observamos bien, es el escenario que nosotros tenemos frente a Tacna, ¿cierto? Es el mismo escenario, el arco volcánico, la cordillera occidental, ¿no? El antearco en esta zona donde se encuentra Tacna y las pampas de Sama, la línea de playa, luego tenemos la fosa oceánica y la zona de subducción. En estos bordes de placa destructivos también tenemos regiones tensionales y generalmente las regiones tensionales están en el transarco, es decir, detrás del arco volcánico, en esta zona. Entonces tenemos cuencas tensionales, por ejemplo, en la parte de la Amazonía, que está contigua a la cordillera de los Andes, que es la zona que se conoce como el transarco o detrás del arco. Entonces, en estas regiones, detrás del arco, tenemos, ¿cierto?, regiones que van a producir depresiones tectónicas. Y un ejemplo de, ¿no?, de estos bordes de placa destructivos es la región del oeste de los Estados Unidos. Hay una región en donde después de un proceso, ¿no?, de subducción en el transarco se produce una gran zona en el oeste que está marcado por una provincia en la cual se observa una morfología de cuenca y montaña, que es un sistema completo de fallamiento tensional. ¿De acuerdo? Entonces, detrás del arco vamos a tener regiones tensionales en los bordes de placa destructivos. También encontramos estos sistemas tensionales en las cuencas oceánicas marginales. ¿Sí? Cuencas oceánicas marginales. Acá tenemos un escenario que es la costa oeste de Sudamérica. Y por el otro lado, en esta zona de subducción, tenemos un escenario que es diferente a este. Si nosotros observamos el arco en las costas de Sudamérica, tenemos el arco, la zona del antearco y el océano. Pero si observamos la zona de subducción en el este del Océano Pacífico, entonces vamos a asumir que esta es la zona del Japón. También tenemos una zona de subducción, donde las placas oceánicas, ¿no?, entran en subducción por debajo de la placa asiática continental. Pero el escenario es acá diferente al que tenemos en la costa occidental de Sudamérica. Acá tenemos el arco volcánico que está formando una serie de islas, como se ve en la figura. Y detrás de este arco de islas, que son unas islas volcánicas, ¿no?, hay una cuenca. Y eso es lo que se conoce como una cuenca marginal. ¿De acuerdo? Cuenca marginal. Entonces, también tenemos sistemas tensionales en cuencas marginales, porque en esta cuenca marginal también vamos a tener regiones continentales, ¿no?, dentro de la placa que están marcadas por, ya sea por rift o por cuencas simplemente tensionales. ¿De acuerdo? También recordar el arco volcánico, ¿no? El arco volcánico es la zona donde tenemos la actividad volcánica activa y es resultado de los procesos, ¿no?, de fusión parcial que tienen que ver con el proceso de subducción, con los procesos de subducción.
Por lo tanto, generalmente estos arcos volcánicos están relacionados en todo el mundo a zonas de subducción, donde el proceso mismo de sobrecorrimiento de una placa con respecto a la otra en la zona de subducción va a producir la fusión parcial, ¿no? Y la migración de los magmas del manto superior, de la cuña del manto superior, hacia la parte externa de la corteza. Y en algunos casos va a producir, ¿no?, intrusiones magmáticas, y en otros casos, si llega a superficie, va a producir un proceso magmático volcánico. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Tenemos en las figuras, ¿no?, una zona de rift bastante famosa, la zona del rift africano. Entonces, es una zona en la cual se está produciendo fallamiento tensional y tenemos un gran sistema de fallas de tensión. El Rif africano, que está en el borde este del África, ¿no?, y está relacionado también a una triple junta de fraccionamiento continental, que es esta, en la cual inicialmente se formó una triple junta de tres rifts, un rift hacia el Océano Índico, otro rift en la dirección del Mar Rojo y el rift africano. ¿De acuerdo? Entonces, las zonas de rift en el mundo son un resultado de qué? Son el resultado de la divergencia de las placas. El régimen tensional, que es generado por, ya sabemos, por las corrientes de convección del manto, que generan una zona en la cual en superficie, ¿no?, va a haber un movimiento de las placas de carácter divergente. Entonces tenemos en la figura, ¿no?, el sistema tensional que ha dado lugar a la formación del Mar Rojo a partir de esta triple junta. El Mar Rojo, que ya prácticamente está por separar completamente la península arábica del continente africano. Y luego tenemos un brazo de esta triple junta que recorre a través del continente africano, que es conocido como el famoso Rif africano. Pero a diferencia del Rif del Mar Rojo, que ya está produciendo corteza oceánica en el fondo del Mar Rojo, ¿no?, en el Rif africano nosotros tenemos una serie de depresiones tectónicas o cuencas tectónicas. Está en un estado intermedio, que ya lo que ha generado inicialmente es una serie de lagunas a lo largo de las depresiones, las que las vemos acá de color celeste, ¿no?, una serie de lagunas. Y tenemos desde la triple junta hacia el suroeste una serie de depresiones que van formando un escenario espectacular, que es el escenario que hemos visto en nuestra primera imagen, esta. Este es el escenario del Rif africano, una serie de depresiones. Y a lo largo del Rif africano vamos a encontrar diferentes estados. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una serie de depresiones que se han formado debido a todo este sistema tensional, pero que todavía está en un estado en el cual solamente tenemos fallamiento normal, bloques techo que han caído con respecto al bloque piso.
¿De acuerdo? Entonces tenemos acá el Rif africano que está en un estado todavía previo a la invasión del mar. Y este es el proceso, dicho sea de paso, que ha dividido los continentes en el Jurásico, a partir del supercontinente Pangea, triples juntas que dividieron y separaron los continentes. Y los procesos que inicialmente se generaron en ese supercontinente fueron procesos tensionales, que finalmente, como en el caso del Rif africano, si continúa, va a producir el fraccionamiento del continente africano en dos secciones. Acá tenemos el continente africano y el Rif africano, que va a separar el continente en una sección oeste y una sección este. Y se completaría la triple junta, ¿no? La triple junta con la invasión del océano a lo largo del Rif africano. ¿De acuerdo? Ahora, estos procesos de Rif son resultado de la tectónica, ¿no es cierto? Y ya hemos hablado de la tectónica. Y la deformación en la tectónica se produce, una de las causas de la deformación tectónica o uno de los procesos de deformación tectónica, ¿cuál sería? ¿Pueden decirme ustedes? La actividad sísmica. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un sistema de fallas, entonces estamos hablando que en muchos de estos sistemas de falla van a producirse deslizamientos sísmicos, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, les podría poner acá, si ocurre un sismo en esta zona, o en esta zona, ¿cómo sería el mecanismo focal de sismos? ¿Qué tipo de falla me indica? A ver, jóvenes, acabamos de ver eso hace una clase, dos clases. A ver, ¿alguno? ¿Cómo sería el mecanismo focal de sismos? La pelotita, la beach ball. Me reflejaría fallamiento, fallamiento normal. Es decir, que si yo tengo acá, ¿no?, un sismo, probablemente se deba a un fallamiento normal que está produciendo la apertura de este red. Y está produciendo también a través de fallamiento normal en la zona central del RIF, ¿no? Está produciendo la intrusión del magma basáltico que va a formar la nueva corteza oceánica. Entonces, si yo grafico el fallamiento que ha ocurrido, vamos a ponerlo por acá. Acá. Si el fallamiento ha ocurrido ahí. Y lógicamente en todas estas zonas tenemos también mucha actividad sísmica, porque es una zona que está produciendo constantemente fallamientos, ¿no?, fallamientos normales. Entonces, si yo tengo acá, ¿no?, donde estoy marcando mi epicentro, eso probablemente sea un fallamiento normal. Y si es un fallamiento normal, entonces mi pelotita va a ser la siguiente, ¿cierto? Nuestro beach ball. Entonces el beach ball va a ser así y va a ser así. Y tenemos el fallamiento normal, ¿no?, con la parte blanca en la parte central y la parte oscura. Entonces, también podemos concluir
que los bordes de placa son zonas de altísima actividad tectónica a través del fallamiento y la actividad sísmica. Y también son zonas donde se produce una alta actividad volcánica. Muy bien, continuamos. Ya tenemos otros gráficos que nos también nos ilustran, ¿no?, el Rif africano. Ya tenemos la zona del Rif, el Golfo de Adén, el Mar Rojo, la Triple Junta, ¿no?, y todo el sistema de depresiones tectónicas formadas por el esfuerzo tensional en estas direcciones. Y acá un ejemplo de lo que podría ser alguna de estas depresiones que están enlazadas de norte a sur. Entonces les decía que de continuar el proceso, acá se va a producir una invasión del mar y el continente africano sería separado en dos secciones. Y de continuar también el proceso de Rif en el Mar Rojo, va a separar completamente a la península arábica del África. Ahora, en estos procesos de Rif, ¿no?, acá tenemos un estado del proceso de Rif, ¿no es cierto? Un estado donde tenemos mar ya, un mar interno, en este brazo de la Triple Junta, en el Golfo de Adén también ya tenemos el mar, y en esta otra todavía está en un estado, vamos a llamarlo intermedio, pero en la cual ya se está produciendo en muchos sectores intensa actividad volcánica, ¿ya?, como vamos a ver más adelante. Esto va acompañado de actividad volcánica. Y esa es la forma también de cómo, ¿no?, cómo se interpreta si algunas depresiones tectónicas que han dado lugar a la formación de cuencas sedimentarias, ¿no?, han sido inicialmente depresiones del tipo Rift. ¿Por qué? Porque también el Rift se caracteriza por tener, ¿no?, actividad volcánica y rocas volcánicas que provienen del manto superior. Sí, el proceso, ¿no? Es decir, el esfuerzo tensional que está actuando en esta dirección y está actuando en esta dirección cambia de orientación, el proceso de Rift quedaría en este estado. Entonces, ¿cómo quedaría toda esta zona? Esta zona quedaría como una gran depresión, ¿cierto? Una gran depresión. Y como es una gran depresión, va a empezar a rellenarse de sedimento. ¿De acuerdo? Y vamos a tener las rocas sedimentarias. Si el Mar Rojo, que está en este estado, ¿no?, el Mar Rojo que está en este estado en la cual ya el proceso de Rift está produciendo corteza oceánica, se para por alguna circunstancia relacionada a las corrientes de convección, es decir, el proceso tensional aborta en este momento, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Mar Rojo se va a colmatar con el sedimento continental y finalmente va a dar lugar ¿a qué? A una cuenca sedimentaria. ¿Y cómo sé que esta cuenca sedimentaria del Mar Rojo era un rift? Lo sé porque en la base de la secuencia sedimentaria voy a encontrar toda una zona de fallamientos normales y proceso volcánico, que es generalmente la base de los rifts, ¿ya?
y un tipo de material volcánico, es decir, basaltos que provienen del manto superior, son la evidencia de que inicialmente esa depresión tectónica era un proceso de rift. Entonces, los procesos de rift pueden producir, por ejemplo, la separación de los continentes, como la separación que se produjo de América y el África, de Sudamérica y el África. Y continúa, ¿no es cierto?, el movimiento de las placas. O puede abortar en un estado como el del Mar Rojo, o puede abortar en un estado como el del Rif africano, perdón, el del Rif africano. ¿De acuerdo? Acá tenemos una imagen satelital del Rif africano. El escenario que nos presenta es espectacular, ¿no? Tal como lo pueden ver, tenemos todo el sistema de fallas normales, de oeste a este. Y esto también ustedes lo pueden ver directamente en Google Earth. En Google Earth pueden ingresar y producir los acercamientos correspondientes y ver cuál es la dimensión, ¿no?, de este sistema. Es uno de los escenarios más espectaculares que tenemos en la corteza terrestre, donde tenemos un proceso de rift activo y donde hay mucha actividad volcánica, por lo tanto también hay mucha actividad tectónica a través del fallamiento. Otro rift que es también bastante conocido es el rift del Rin. Acá tenemos el continente europeo, ¿no?, parte del continente europeo. Acá tenemos las montañas de los Alpes, ¿no?, el mar Adriático, el mar Mediterráneo y el mar del Norte. Toda la zona de Francia por este lado, Alemania en este sector, ¿no?, Suiza por acá e Italia en el sur. A lo largo del continente europeo tenemos una zona de rift, que es esta que está sombreada en color gris. Ahí tenemos una zona de rift. Y esta zona de rift está marcado por una depresión tectónica, donde tenemos una depresión bastante notable en todas las planicies, sobre todo de Alemania, ¿no?, una planicie que nos muestra una depresión tectónica en 2 o 3 niveles. Y en el centro de esta depresión tectónica se ha emplazado el curso del río Rin, que es muy famoso, el río Rin que desemboca en el Mar del Norte. Por eso esto se conoce también como el Rift del Rin, ¿no? Y ya se encuentra en un proceso inicial de rift, ¿no? En el tiempo, si este proceso continúa, va a dividir el continente europeo en 2 secciones, sección este y una sección oeste, si hablamos en tiempo geológico. Si el proceso de rift aborta, entonces, ¿qué nos va a formar? Una depresión tectónica. Y las depresiones tectónicas, ¿cierto?, en el proceso natural de la geodinámica, se van a rellenar de sedimento. Entonces vamos a tener una cuenca sedimentaria. Entonces, en el proceso progresivo tensional actualmente
el destino sería la separación del continente. Pero como les vuelvo a indicar, muchos procesos de rift han abortado. Acá tenemos una imagen y se puede ver también el trazo del rift que viene desde acá y desemboca en el mar del norte. Bien, entonces continuamos ahora con los sistemas tensionales. Ya sabemos lo que es un rift, ya sabemos también lo que es un arco volcánico, ¿no? Los arcos volcánicos están relacionados a las zonas de subducción, a la zona de subducción. Acá tenemos dos tipos de extensión continental, ¿no? De esta manera se puede producir un sistema tensional que va a dar lugar a la formación de un rift. En este caso, son dos rifts del tipo continental, es decir, que no son del tipo del fondo oceánico, y que pueden ocurrir en cualquier parte del continente. ¿Ya? Este tipo, por ejemplo, este tipo se produce inicialmente por un desequilibrio que hay, un desequilibrio que tenemos entre la litosfera y el manto superior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese desequilibrio hace que por alguna circunstancia, ¿no? Por alguna circunstancia, se cree una elevación del material magmático de esta manera. ¿Ya? Y esto va a producir acá un levantamiento inicial. Y ese levantamiento inicial va a producir todo un sistema de fallamiento normal. ¿No es cierto? ¿Cuál es el mecanismo? Creo que ya lo hemos visto. O sea, cuando nosotros tenemos una elevación como esta, ¿no? En este caso la elevación va a ser en la corteza, en la superficie, entonces va a producir una serie de fracturamientos en la charnela de la zona elevada del levantamiento. Y es en esta zona donde tenemos esfuerzos tensionales, ¿no? Esfuerzos tensionales de, relacionados a un campo de esfuerzos secundario, ¿no? Y hemos hablado de los campos de esfuerzos secundarios. Entonces acá tenemos tensión. Y esa tensión va a producir todo este sistema de fallamiento normal. ¿Y cómo se ve? Esto a la larga va a producir un estiramiento de la corteza en esta y en esta dirección. Y también está produciendo un adelgazamiento de la corteza, como se ve acá. Y en este caso está acomodado por una falla de fondo, una falla, ¿no? Una falla normal de bajo ángulo, que es un plano de despegue. Este plano de despegue va a ir acomodando toda la deformación tensional. ¿De acuerdo? Entonces se supone que el manto comienza a actuar de esta manera con las corrientes de convección, en esta forma y en esta forma. Inicialmente es solamente un ascenso superior y posteriormente va creando las condiciones para las corrientes de convección. ¿De acuerdo? Entonces, este está relacionado a una falla de fondo. La geometría de la deformación tensional. Y en la parte inferior tenemos una distribución periódica de la zona del rift. Esto es esta zona, que está producida por extensión. Entonces, lo que está produciendo todo este fallamiento normal
que se ve en forma de bloques, ¿no? Es también el desequilibrio que se ha producido, ¿no? En el manto superior y que inicialmente nos va a formar también una elevación que va a ir produciendo un fallamiento normal. Entonces, si nosotros observamos estos dos modelos y lo observamos, este escenario parece ser el segundo, ¿no es cierto? El regular, el que se ajusta a este modelo, en la cual tenemos una serie de bloques levantados y depresiones. Entonces tenemos secciones de Horst, Graben, Horst, ¿no? Etcétera. Tenemos los cursos de agua, ¿no? Y las depresiones que se van interconectando. ¿Qué pasó? Algo he hecho. Muy bien. Ahora tenemos los dos modos también en otro tipo de gráfico, ¿no? Entonces tenemos acá un ascenso, en este caso el ascenso de la parte superior del manto, ¿no? Que va produciendo un levantamiento de la corteza y la caída de los bloques formando la depresión o graben, que este es un graben simétrico, ¿no? Y de esta manera se va produciendo también, finalmente acá se va a producir las corrientes de convección que van a producir la separación, ¿no? De la corteza continental y probablemente, si el rift continúa, la formación del mar interno. En la derecha tenemos, ¿no? Un estiramiento pasivo de la litósfera. Acá tenemos la litósfera y acá tenemos la corteza. El manto, perdón, la placa tectónica está compuesta de la corteza y la litósfera, no olvidarse. ¿Bien? La litósfera y luego por debajo tenemos la astenósfera, ¿no? O el manto superior. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos un estiramiento pasivo de la litósfera debido a la extensión horizontal. Y en este caso el sistema también va a estar, se va a producir a través de una falla normal de bajo ángulo que va acomodando la deformación que se produce en el graben. Entonces, este es un estiramiento asimétrico y este es un estiramiento simétrico. Acá tenemos el escenario que les indicaba hace un momento, ¿no? De las cuencas marginales. Tenemos la zona de subducción. Vamos a asumir que esto es, por ejemplo, las islas del Japón. Todo el Japón son un sistema de islas volcánicas. Por lo tanto, se podría clasificar dentro de un arco volcánico. Y el Japón se ha producido simplemente como resultado
de este proceso magmático que ha formado toda una cadena submarina de volcanes, que serían las islas del Japón. Este es en el oeste del Océano Pacífico y están relacionados a varias zonas de subducción que se producen en esa parte de la corteza terrestre. Entonces tenemos acá, vamos a suponer, corteza continental y corteza oceánica. Detrás del arco se forma una cuenca marginal y esta sería la cuenca marginal. Si el continente estuviera totalmente, vamos a ver, unido, es decir, que el arco continúa acá y el arco continúa acá. Entonces sigue la actividad volcánica y acá tenemos una cuenca oceánica marginal. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo de una cuenca marginal. Este escenario lo podríamos atribuir también, pero considerando, acá en el ejemplo, este es prácticamente el escenario que teníamos en el Jurásico, ¿no? En el Jurásico, este era el escenario de la cuenca occidental, del borde occidental de Sudamérica. Entonces, en el Jurásico, acá tenemos el arco de islas. Este arco volcánico, ¿dónde se supone que estaba? Este arco volcánico en el Jurásico se encontraba más o menos en la línea de playa, es decir, en la boca del río. ¿De acuerdo? Y la corteza, que en este caso tenemos dos cuencas oceánicas, la corteza era corteza continental, es decir, que la corteza continental continúa acá, así. Todo esto es corteza continental en el caso nuestro. En el caso del gráfico habían separado corteza continental, que puede ser otro escenario, y corteza oceánica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se produjo acá? ¿Alguien me puede decir, de acuerdo a lo que acabamos de ver, qué tipo de cuenca es esta? Es una cuenca marginal que se está produciendo detrás del arco volcánico. Y que en el caso de la cuenca marginal que teníamos en el Jurásico, es decir, que Tacna se encontraba en ese tiempo acá, más o menos. Entonces tenemos acá Arequipa, toda la parte sur del Perú. Es decir, que toda esta zona estaba debajo del fondo marino. Y es en esta cuenca marginal donde se forma toda la cuenca sedimentaria de Arequipa. Es decir, nuestras rocas que vienen, las rocas que vienen del Jurásico, la formación Pelado, San Francisco, Ataspaca y toda la secuencia de rocas jurásicas rellenaron esta cuenca durante el Jurásico. Es decir, que durante el Jurásico teníamos nosotros una cuenca que fue rellenada de esta manera, ¿no? Viene el relleno y va rellenando esto. Y a la vez como vamos a borrar esto. Y a la vez como el arco volcánico en ese tiempo era activo, entonces también teníamos flujos de lava que se expandían por acá.
y estaban alternados también con rocas sedimentarias y se va rellenando de la cuenca. Ahora, esto estaba relacionado a este arco volcánico, que se supone no solamente actuaba acá, sino también actuaba por acá y producía flujos volcánicos. Y eran flujos volcánicos que provenían del manto. Por lo tanto, esta cuenca de Arequipa se asume que tenía un rift inicial. ¿De acuerdo? Y aborta en este estado y luego se colmata con todas las rocas sedimentarias. Entonces, las rocas del fondo del rift o de la cuenca de Arequipa son las rocas de la formación Chocolate o Cunerata. Luego viene la formación Pelado, San Francisco, Ataspaca, Chachacumani y toda la secuencia sedimentaria. Y finalmente finalmente la cuenca de Arequipa se colmata, es decir, toda la cuenca se colmata y el borde del continente pasa a ser el actual, ¿no? El borde del continente, toda la cuenca se colmata. Y luego viene ya, ¿no es cierto?, también toda la formación de las otras rocas. Y este proceso, en su transición del Jurásico al tiempo actual, hace que el arco volcánico cambie. El arco volcánico va migrando hacia el este. Y este arco volcánico en el Cretáceo, va a formar toda la secuencia volcánica de las rocas Toquepala, el arco volcánico Cretácico. Este arco volcánico ya se encuentra en el Cretáceo, ya se encuentra por acá. Ya está produciendo vulcanismo por acá. Y ya se acabó la cuenca sedimentaria. La cuenca sedimentaria ya se colmató. Entonces tenemos el arco volcánico por acá. ¿Ya? Y en su tránsito, ¿no?, del Cretáceo a los tiempos actuales, el arco volcánico se traslada luego acá. El arco volcánico actual se encuentra acá y acá tenemos ya la cordillera de los Andes. ¿Y cuál es el escenario actual? Es este, la cordillera occidental y el arco volcánico. Y todas las rocas de la cuenca de Arequipa se encuentran plegadas y falladas, porque el proceso de subducción continúa y el proceso tectónico sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una reconstrucción paleogeográfica de lo que fue el borde inicial, el borde occidental de Sudamérica en el Jurásico, en el cual se desarrolló una cuenca marginal, que era la cuenca de Arequipa, que venía más o menos desde la zona de Ica hasta el norte de Chile, más o menos al sur de Iquique. ¿Ya? Entonces ahí tenemos toda una secuencia sedimentaria. Y nuestro escenario actual ya es, pues, ¿no es cierto? Tenemos acá la zona de costa, Tacna, ¿no? Y subimos la cordillera y llegamos a la parte más alta. ¿De acuerdo? Y esta es la cordillera de la costa. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Sí. Entonces, ¿es similar el proceso de todas las islas de Japón es similar a lo que tenemos en Sudamérica? Y
¿Cuál sería la diferencia para que nosotros tengamos a los Andes? ¿O cómo Claro, en el Japón tenemos en el otro borde del océano esta historia, acá está, en este estado está. ¿Me entiendes? O sea, imagínate que estás al otro lado del Pacífico y acá tienes las costas, las islas del Japón, ¿no? Su mar interno, que es, ¿no? Su cuenca marginal, y el continente asiático. Haz como si los estamos mirando el Japón de norte a sur, y este es el Océano Pacífico, ¿de acuerdo? Y este ah, es el escenario que tenemos en el Japón. ¿Ya? Entonces el Japón es un arco de islas. ¿Y por qué se mm, conoce como islas? Porque son islas oceánicas que han sido formadas por el proceso magmático que se conoce como los arcos magmáticos, los lugares actuales donde se produce el vulcanismo. Ahora, este vulcanismo va a continuar, ¿no? Y en un momento dado va a producir también el sellamiento de esto. Y una vez que esto se selle, entonces comienza a colmatarse la cuenca marginal interna. Y probablemente también vaya a generar, probablemente, no lo sabemos, ¿no? Un escenario similar a la costa, ¿no? Occidental de Sudamérica. Muy bien, continuamos con nuestro sistema de fallamiento tensional, ¿no es cierto? Acá tenemos un fallamiento tensional, un sistema tensional simétrico, ¿no? En el cual la extensión, ¿no? Paralela a la corteza va a producir una serie de bloques levantados y bloques hundidos, todos ellos bordeados por fallas normales. Y acá tenemos el asimétrico, ¿no? Que está controlado por una falla de despegue, una falla normal de bajo ángulo que va acomodando todo el sistema de adelgazamiento, ¿no? Y estiramiento del bloque superior de este fallamiento. Y va acomodando también un sistema de elevaciones y depresiones, pero que tienen otra configuración, si se ve, ¿no es cierto? Si se ve en la figura. Y van rellenando también, y van siendo rellenadas por sedimentos que van a formar, van a desarrollar o van a producir tipos característicos de sedimentación. Entonces, estas son depresiones completas y estas son medias depresiones. Y esta, como lo vamos a ver un poquito más adelante, es el resultado de la rotación de los bloques fallados. El modelo clásico del fallamiento y la formación de los gravens que hemos visto hace un momento, los gravens, las depresiones tectónicas y los rifts, es visualizado por extensión que la hemos acomodado al desplazamiento de inclinación en fallas normales. O sea, nuestro modelo clásico es el siguiente, ¿no? Cuando yo pongo el modelo clásico del fallamiento, va a ser el siguiente. ¿No es cierto? Entonces, ese es el modelo clásico del fallamiento, que siempre lo visualizamos de esa manera. La extensión la tenemos en esta dirección, la extensión en esta dirección, acomodada por el deslizamiento de inclinación a través de fallas normales. ¿De acuerdo? O también se le visualiza por el relleno magmático, ¿no? Por el relleno del magma en las fisuras tensionales, es decir, en los fallamientos
normales, es decir, también se le visualiza de esta manera. Relleno magmático, relleno magmático. Hasta ahí el modelo funciona, pero el gran problema surge cuando hablamos de extensiones mayores. ¿Qué pasa si el proceso continúa, el proceso tensional continúa? Entonces la extensión de la corteza es mayor y los espacios de relleno de magma que inicialmente se decía tendrían que ser también ya indefinidos, ¿no? ¿No es cierto? Pero entonces, ¿hasta dónde alcanza esto? Ya no es explicable en cierto momento, porque va dejando grandes espacios que tienen que ser rellenados. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo generalmente hasta los años 80 no tenía una explicación. No tenía una explicación y generalmente se ponía por debajo de todos estos sistemas, se ponía un signo, que era la incógnita acá. Incógnita, 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 incógnita. ¿Ya? Entonces, sin embargo, recientemente, ¿no? La importancia de las fallas normales de bajo ángulo ha sido resaltado, ¿ya? Como un método para estimar mayores extensiones de 100% o de 200%. Algunas de estas extensiones han sido estimadas en ciertas provincias tensionales alrededor del mundo. Entonces tenemos lugares en donde hay todo un sistema tensional que ha producido, ¿no?, estiramientos o extensiones de la corteza en una dimensión del 100 o 200% desde su estado inicial. Entonces tenemos acá un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto. Ahora, parecen existir tres elementos geométricos principales en los sistemas de fallamiento tensional. Una son las fallas normales de bajo ángulo, acá. Entonces acá tenemos esta falla normal de bajo ángulo, ¿de acuerdo? El otro elemento geométrico de los sistemas tensionales son los bloques fallados que han sido rotados. Entonces tenemos acá una serie de bloques que fallan y luego, por el proceso tensional, comienzan a rotar, a la manera de fichas de dominó. Lo mismo en este sentido. Y finalmente, el tercer elemento geométrico de los sistemas tensionales son las fallas curvas, estas fallas curvas o fallas lístricas, que lo mismo sucede acá en los bloques fallados. Vamos a tener por doquier fallas curvas o fallas lístricas, se conocen también como fallas lístricas. Y la amplia distribución de esta geometría, como vamos a ver, ha sido confirmada por los récords sísmicos obtenidos en exploraciones petroleras, sobre todo en cuencas marinas. Acá tenemos un ejemplo de los bloques fallados y rotados en la mano derecha. Entonces tenemos acá dos tipos de fallamiento, ¿no? Acá tenemos un fallamiento planar, pero que no es rotacional. La falla normal
cierto? Y la extensión que va a producir el movimiento o el deslizamiento del bloque techo con respecto al bloque piso. Y por este lado tenemos también un fallamiento plano, pero rotacional de las formas. Es decir, que primero se produce el fallamiento y luego hay una rotación. ¿Resultado de qué? Resultado del estiramiento del bloque techo a través del plano basal de despegue, que sería este de color azul. Y va desarrollándonos una geometría, como les mostré en la figura anterior, una geometría de un sistema de fichas de dominó. La falla curva o la falla lístrica, que es uno de los elementos geométricos, ¿no?, de los sistemas tensionales, es la que inicia el proceso de fallamiento tensional en una región. Y esta falla curva, como se ve en la figura, este fallamiento curvo, ¿no?, es conseguido por una rotación del bloque techo. Este bloque consigue una rotación del bloque techo como consecuencia geométrica del desplazamiento. Yo tengo una superficie de deslizamiento curvo, entonces me va a producir una rotación del bloque techo. Entonces es una respuesta geométrica del proceso de desplazamiento. ¿De acuerdo? Y me puede formar un anticlinal, como se ve acá. Un anticlinal en el bloque techo. Y este anticlinal se conoce, como está escrito acá, como los anticlinales roll-over. ¿Ya? Anticlinal roll-over en los sistemas tensionales. ¿De acuerdo? Entonces se inicia el proceso tensional. Y el proceso tensional puede empezar de esta manera. Acá tenemos otra ilustración del proceso. Entonces tenemos el estado antes de la extensión. Una vez que se inicia la extensión en esta cantidad, entonces este bloque techo va a ir acomodándose a la geometría, ¿no?, a la geometría del plano de despegue, que es curvo. Entonces, todo este bloque se va a deformar de esta manera y nos va a formar lo que conocemos como el anticlinal roll, pero a la vez, como estos procesos ocurren en el tiempo geológico, ¿qué es lo que pasa cuando se inicia el proceso? ¿No? En un proceso inicial, esto se deformará ahí, luego continúa y luego se deforma acá, y luego continúa y así sucesivamente hasta que se va a desarrollar la forma que tenemos en la figura inferior, ¿cierto? Pero durante este tiempo, la depresión que se va formando, ¿no es cierto? La depresión que se va formando en la zona de desgarre, que inicialmente es pequeña, va también siendo rellenada por sedimentos. Y los sedimentos van a ir rellenando esa depresión sucesivamente, ¿no? Y van a rellenarla de esta manera. Y finalmente van a dar lugar a una estructura de qué tipo? De capas de plegamiento. ¿De acuerdo? Pero estas capas de plegamiento son de qué tipo?
porque acá tenemos un plegamiento. Vamos a asumir que nosotros estamos en el campo y tenemos un afloramiento de roca que solamente nos muestra esto. Nada más. ¿No? Si nos muestra eso, acá tenemos un plegamiento. Y tenemos que tener mucho cuidado para ver si este plegamiento es de origen tectónico o gravitacional. Porque recuerden que nosotros hemos definido el plegamiento como resultado de fuerzas compresivas. Pero en este caso, esta deformación de plegamiento no es el resultado de esfuerzos tectónicos, es el resultado de la deformación gravitacional. Es decir, conforme se va produciendo la rotación del bloque techo, se va rellenando esta depresión y al final me va a formar una estructura de plegamiento, que repito, no es tectónico, sino gravitacional. Acá tenemos también una figura que nos ilustra el crecimiento de las fallas normales, ¿no?, asociados a la sedimentación en las cuencas. Porque mientras se está desarrollando el proceso de fallamiento normal, en la primera figura, ¿no?, si el fallamiento es de este tipo, plano, fallamiento normal y no es curvo, entonces, ¿qué es lo que se va a producir en la secuencia sedimentaria? ¿No? Vamos a encontrar en el bloque techo sedimentos de menor espesor, en este caso calizas de menor espesor, y en el bloque hundido calizas de mayor espesor. Y en el caso de las fallas lístricas, ¿no?, donde el bloque techo sufre una rotación con respecto al bloque piso, ¿no?, de acuerdo a las geometrías del plano de deslizamiento, también vamos a tener una estructura diferente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá? Capas sedimentarias que tienen una forma de cuña, ¿no?, que se adelgazan en esta dirección y se engruesan en esta dirección, que es el resultado, ¿no?, de la rotación del bloque techo durante el proceso de fallamiento normal. Las fallas de despegue, ¿no?, que las hemos visto también en los sistemas de sobrecorrimiento o fallas de fondo, en los sistemas tensionales, acá tenemos el sistema tensional, tenemos la falla de despegue, ¿ya?, en este sistema tensional, tienen la misma función de sus equivalentes en los sistemas de sobrecorrimiento. En los sistemas de sobrecorrimiento, ¿no?, y también pueden poseer una geometría similar, como vemos en la figura, ¿no? Tenemos acá la rampa, piso, rampa, plano, ¿no? Plano, rampa en escalera. Con la diferencia de que en el sistema de sobrecorrimiento nosotros teníamos el desplazamiento de la capa hacia arriba. Y en este caso lo tenemos el desplazamiento del bloque techo hacia abajo. Entonces, como les decía, la función de las fallas, ¿no?, de las fallas o del plano de despegue es la misma que en los sistemas de sobrecorrimiento y como se puede ver, a veces tiene también la misma geometría de rampa, piso y rampa. En estos sistemas también es importante el plano de despegue, ¿no?, porque es el plano de debilidad que va a hacer posible el deslizamiento a través de este sistema tensional. ¿Ya? Entonces tenemos que en la figura tenemos la rotación, ahora también
la forma va a depender de la geometría de los planos de despegue, del plano de despegue. Y como la geometría, como se ve acá, no es completamente lístrica o curva, entonces la geometría también de las formas estructurales que se van a desarrollar en el techo van a ir acomodándose a la geometría del plano de despegue. Entonces tenemos acá la rotación del bloque techo y nos va a formar acá el anticlinal roll over. Y luego tenemos acá un sinclinal techo. Pero un sinclinal techo que es resultado de qué? De que la geometría en el fondo de la falla me mostraba, en este caso, una forma de rampa, a la cual se va acomodando la deformación de las capas del bloque techo. Y así sucesivamente podemos tener diversos tipos de geometría. ¿De acuerdo? Entonces, si continuamos con el proceso, vamos a ir mejor al proceso. Si continuamos con el proceso, ¿no? Tenemos en primer lugar, ya lo hemos visto, la formación de la falla lístrica, ¿no es cierto? El anticlinal roll. Entonces, si continúa el proceso de tensión, ¿cierto? El proceso de tensión, el arreglo puede ocurrir por la formación de un set de fallas antitéticas, acá las tenemos, set de fallas antitéticas que tienen el efecto de extender y adelgazar el bloque techo para que se acomode a al proceso de deformación. Entonces van estirando la corteza, estas fallas antitéticas, y van adelgazando el bloque techo y lo van acomodando al proceso de al proceso de deformación. ¿Ya? Ahora, si este primer estado continúa bajo un régimen tensional, lo siguiente que puede ocurrir, ¿no es cierto? Conforme avanza la extensión, la falla de fondo, esta falla de fondo, puede migrar en el bloque piso, de esta manera. Va migrando en el bloque piso y va formando un set de fallas que se conocen como cola de caballo, de fallas lístricas sintéticas, ¿ya? Que se conocen como el abanico lístrico. Entonces, ¿qué es una falla sintética y una falla antitética? Una falla sintética es la falla que tiene la misma dirección de desplazamiento de la falla principal. Y las fallas antitéticas son las que tienen dirección de desplazamiento contrario. Entonces tenemos primero la formación de un set de fallas antitéticas en el techo que van adelgazando el techo. Luego el proceso continúa y se forman otro set de fallas, pero sintéticas, que son resultado de la migración de la falla de fondo en el bloque piso, es decir, que van girando de esta manera. En el bloque piso se van, si lo conocemos en este gráfico, esta falla de fondo viene acá. A ver un momentito. Vamos a graficarlo de manera, a ver. Vamos a migrar la falla de fondo en el bloque piso. ¿Eh? Luego esta migra acá, ¿no? Ahí y finalmente acá.
Entonces tenemos la migración de la falla de fondo en el bloque piso. Esta falla de fondo migra primero acá y luego migra hacia acá y va haciendo caer el bloque piso y va a formar el abanico lístrico. Abanico lístrico formado de un set que se le conoce también como set de fallas cola de caballo, que son fallas sintéticas lístricas. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el colapso del techo que va produciendo adelgazamiento y el colapso del piso conforme la extensión va desarrollándose. ¿Ya? Ahora, en forma análoga, esto, ya. En forma análoga a la propagación de, ¿se acuerdan la propagación de los sobrecorrimientos? En forma análoga a esa programación, a la propagación de los sobrecorrimientos en secuencias piggyback. ¿Se acuerdan, no? Cómo se van formando las secuencias de sobrecorrimientos, ¿no? Con la migración de la falla de fondo en el bloque piso. Esas son las secuencias piggyback. De manera análoga, ¿no? La migración de la falla de fondo en los sistemas tensionales, como se ve acá, ¿no? Acá tenemos la falla de fondo, ¿no? La falla de fondo. La migración de esta la falla de fondo en estos sistemas tensionales puede crear un dúplex tensional, como el que vemos acá, ¿ya? Bordeado por una falla techo, que sería esta. ¿Y esto cómo se ha producido? Esto se ha producido por la migración de la falla que inicialmente era esta. La falla tenía inicialmente, la falla de fondo inicialmente estaba acá, ¿ya? Ahí tenemos la falla de fondo inicial. Luego esta falla va migrando en el bloque piso, acá. Luego migra acá. Y así sucesivamente va migrando la falla de fondo. ¿Y va produciendo qué? Va produciendo un dúplex tensional. Este dúplex tensional que está bordeado por una falla techo y la falla ar. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, ¿no es cierto? Como resultado, ¿no? Del proceso tensional, vamos a tener finalmente este escenario. Entonces, la figura que nos está mostrando el tipo complejo de geometría que se puede formar como resultado del colapso combinado de techo y piso. Techo y piso. Techo y piso. Entonces, conforme, ¿no?, el proceso tensional progresa o avanza, entonces van cayendo bloques del techo y bloques del piso, ¿no? Los bloques rotados formados en estos procesos, acá tenemos una serie de bloques que han sido fallados y luego rotados a través generalmente de fallas lístricas, van formando en todo el sistema una depresión, y estas son las depresiones tectónicas, cuyo relleno sedimentario va a dar lugar a la formación de las cuencas sedimentarias.
las cuencas sedimentarias. Los bloques rotados de esta manera, es decir, los bloques fallados que han sido rotados, van a formar, ¿no?, gravens medianos en la superficie. ¿No? Los mismos que, como les decía, son rellenados de sedimento. Ahora, la extensión de la corteza superior en sistemas de fallas de este tipo puede ser transferido a niveles intermedios o debajo por zonas de cizalla de bajo ángulo. Es decir, que esta falla de fondo puede llegar hasta los niveles intermedios de la corteza e inclusive por debajo de ella a través ya no de una zona de falla o de una falla piso, sino a través de una zona de cizalla de bajo ángulo. Y ya sabemos que una zona de cizalla es una zona de deformación dúctil. O sea, hay una transición. En los niveles más profundos ya no tenemos fallamiento frágil. Tenemos desplazamiento a través de zonas de cizalla. Y de esta manera la extensión puede extenderse considerablemente, la extensión de la corteza superior. Entonces, controlado esencialmente por estas fallas de despegue, que son fallas normales de bajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos una figura que nos ilustra la geometría de las fallas lístricas, los bloques rotados y los planos de despegue, que les decía que han sido obtenidos por los registros sísmicos de exploraciones petroleras. Acá tenemos un ejemplo de ello. O sea, esta geometría, ¿no?, de estos tres elementos geométricos, la falla normal de bajo ángulo, los bloques fallados y rotados y las fallas lístricas, tienen una amplia distribución en los sistemas tensionales. Tal como se puede ver, la geometría puede ser esta, ¿no? Tenemos una serie de fallas lístricas y una falla de fondo. Lo mismo en este caso, todo un sistema tensional con una serie de fallas lístricas que tienen diferentes direcciones conforme la extensión avanza. Y en el fondo también tenemos otra figura, resultado de estos registros sísmicos que se han conseguido en las exploraciones petroleras. Entonces, la geometría propuesta ha sido ampliamente confirmada en estos registros de exploración. Acá tenemos un ejemplo de un fallamiento tensional, ¿no?, en el cual la geometría del bloque techo que va a formar el anticlinal rollover, que lo tenemos por acá, el anticlinal rollover, por acá el anticlinal rollover, va a tener geometrías diferentes. Y la geometría, como les decía, como tenemos en este gráfico, se ajusta al plano de despegue, que en este caso lo tenemos en forma de rampa, semirampa, rampa y plano. De manera que en una fase inicial vamos a tener esta geometría, cuando el bloque techo está en este estado de deslizamiento, ¿no? Luego la geometría va a ir cambiando conforme avanza el deslizamiento y se van generando una serie de geometrías, pero que se ajustan al plano al plano de despegue. Acá tenemos también otra ilustración que nos ilustra en cierta forma lo mismo que acabamos de ver. Pero tenemos primero
el proceso inicial, la fase inicial, ¿no? El plano potencial de deslizamiento. Tenemos acá una curvatura del plano de despegue, se inicia el proceso, ¿no? Entonces se genera acá un vacío de desplazamiento y ese vacío de desplazamiento se va a acomodar de esta manera. Se acomoda de esta manera, entonces nos va a producir un sinclinal de desgarre acá, ¿no? Un borde creciente y acá estaría el anticlinal. En este caso no es rollover porque tiene un plano angular, ¿no? Una superficie angular. Continúa el proceso y finalmente la geometría, si queda de esta manera, va a ser esta. Entonces la geometría también va a ir cambiando conforme se va produciendo el deslizamiento norte. Acá tenemos una geometría, ¿no? De extensión del bloque techo, en la cual se produce un adelgazamiento, como decía, y extensión, que va a producir los graben y los semigraben. Si hay una rotación, como en este caso, una rotación a través de fallas lístricas, vamos a tener semigravens que tienen esta forma. Y si son simétricos, es decir, la extensión en esta forma y no hay rotación del bloque techo, solamente caída de un bloque central, vamos a tener un graben, por acá otro graben. Pero todo esto es resultado de la extensión del bloque techo. Acá tenemos una ilustración que nos muestra también, ¿no?, los modelos de colapso con relleno del espacio entre el bloque techo y el bloque piso, ¿ya?, de un sistema de fallas normales lísticas. Entonces, puede producirse el fallamiento normal de esta manera, es el proceso inicial, continúa el proceso y vamos a tener, ¿no?, la formación acá de fallas, ¿no?, sintéticas lístricas, en la forma de fallas normales. ¿De acuerdo? Luego tenemos por acá lo mismo, ¿no?, la migración de la falla de fondo en el bloque piso. Y por acá tenemos la extensión acomodada mediante fallas normales lístricas antitéticas. Es decir, que se pueden desarrollar una serie de geometrías dependiendo de cómo ha sido el colapso de uno o de otro bloque, ya sea del bloque techo o del bloque piso. Acá tenemos un modelo de fallamiento tensional, de un sistema tensional de fallamiento. La falla y la terminología de los bloques fallados en todo el sistema tensional. Entonces tenemos por acá, ¿no?, la falla de fondo o el plano de despegue, el bloque piso de color verde y el bloque techo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el proceso tensional? Va a ocurrir el colapso, ¿cierto?, del bloque techo. Y se va a desarrollar la geometría que ya hemos explicado, ¿no? Entonces, si hacemos un seguimiento al proceso desde la fase inicial,
Una vez que se produce acá el fallamiento inicial, a través de, lógicamente, el plano de despegue, que es muy importante para que se produzca la rotación del bloque techo, la rotación, que es lo que nos va a producir el anticlinal roll, está acá. Y luego, ¿no? Luego de la formada del anticlinal rollover, tenemos la formación de las fallas antitéticas. Las fallas antitéticas que se van formando en el bloque techo y van ajustando la extensión. Luego se produce la migración en el bloque piso de la falla de fondo y nos van formando el abanico lístrico de fallas sintéticas, ¿no? Lístricas, tal como se ve en la figura. Entonces tenemos 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Como el proceso tensional continúa, entonces se forma una nueva falla lística. Y el plano de despegue sigue siendo este, una nueva falla lística. Y tenemos una falla lística y un bloque caído. Y una falla antitética con otro bloque K, ¿de acuerdo? Y nos van formando una depresión, una elevación, depresión, una nueva elevación, ¿no? Esto si continúa podría generar también una nueva falla lística por acá, ¿no? Una nueva falla lística. Y por supuesto también una falla antitética. Y así el proceso continúa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se va produciendo el colapso de techo y piso y nos van formando toda una geometría compleja de la zona o del sistema de fallamiento no. Entonces ya estamos, ¿no?, con la falla de fondo en esta posición. Luego de esto, el proceso continúa y la falla de fondo comienza a migrar en el bloque piso. Migra acá, luego migra por acá, y finalmente la falla activa la tenemos en la falla de fondo. Pero ¿qué nos ha producido? Nos ha producido un duplex tensio tensional. Entonces, siguiendo las reglas simples, ¿no?, del colapso del techo, piso, a través de estos elementos geométricos, podemos reconstruir muchas de las estructuras complejas que nos muestran los sistemas tensionales. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Ahora tenemos otro ejemplo, ¿no?, con los diferentes estados. Inicialmente, ¿no?, la falla lístrica, el plano de despegue o la falla de fondo, y se va desarrollando el proceso. Tenemos un anticlinal rollover, acá una depresión, ¿no?, en el bloque techo que se ajusta a la forma del plano de despegue. Luego continúa el proceso, tenemos la migración del bloque piso, ¿no?, la migración de la falla de fondo en el bloque piso, entonces va a ir formando el abanico lístrico. Luego en esta zona tenemos nuevamente un bloque hundido como resultado de esta geometría. Y así sucesivamente se va produciendo el colapso combinado de techo y piso, y también se va adelgazando el bloque techo. Y a la vez, como se puede ver ya en esta figura, ya tenemos también procesos de sedimentación, porque simultáneamente se está produciendo procesos de sedimentación en la parte superior. Y de esta manera se van generando la geometría
compleja estructural que encontramos en muchos terrenos de fallamiento tensio, en sistemas tensionantes. Ahora, los sistemas de falla de tensión frecuentemente contienen fallas de alto ángulo, como la que tenemos en la figura. Acá tenemos un block diagrama, ¿no?, en el que tenemos dos fallas de desplazamiento de inclinación, dos fallas normales, ¿no? Este block diagrama con las dos fallas normales contiene una falla de alto ángulo, ¿ya? Una falla de alto ángulo con un desplazamiento de rumbo. Esta falla, estas fallas normales, estas fallas de rumbo de alto ángulo, son parte de los sistemas tensionales y son las fallas que transfieren el desplazamiento de un plano a otro, de este plano a este plano, ¿ya? Y ellos son también llamados fallas de transferencia. En su texto está como falla de transformación, eso lo cambian, es falla de transferencia. Y estas fallas de transferencia son la contraparte menor, ¿no?, de las fallas de transformación oceánica, que las vamos a ver más adelante. Cuando solamente están transfiriendo el desplazamiento de un plano a otro, como es en este caso, en un fallamiento normal a la escala de afloramiento o a la pequeña escala, entonces son fallas de transferencia. Pero cuando este tipo de fallamientos normales acomodan deformaciones, por ejemplo, de sobrecorrimiento en los fondos oceánicos, se llaman fallas de transformación. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la figura que nos está mostrando nos muestra cómo dos fallas de desplazamiento de inclinación, falla normal acá y por acá otra falla normal, ¿no?, pueden ser unidas por una falla de transformación, pero cada una despegada de la misma falla de fondo, porque la falla de fondo es general, pero el afloramiento del fallamiento normal no es, como vimos en la figura del rift africano, no es recto. Entonces el fallamiento en planta puede tener diferentes formas. Y para acomodar el desplazamiento de una falla con respecto a la otra, estas fallas de transferencia acomodan la deformación de uno y otro bloque. ¿De acuerdo? Muy bien, un momentito. Acá tenemos un block diagrama que nos está ilustrando la zona de relevo, o en inglés es el relay ramp, o las rampas de relevo, entre dos fallas normales superpuestas. Recuerdan que vimos hace un momento la zona del Rif africano. En el Rif africano, muchas de las fallas se superponen. Tenemos por acá una falla normal, luego tenemos por acá otra falla normal, y luego hay zonas de superposición. Y estas zonas de superposición tienen que relacionar el desplazamiento de esta falla normal con respecto a esta. Y eso lo hacen a través de estas rampas de relevo, que acomodan la deformación tensional. ¿De acuerdo? En otros casos, perdón un momentito. Perdón.
Bien, entonces estas rampas de relevo acomodan el proceso tensional en los sistemas de fallas que estamos viendo. Lo mismo también en el sistema podemos encontrar la falla normal y unas fallas transversales como estas. Pero como se puede ver en el block diagrama, todos estos fallamientos transversales están acomodando el fallamiento, porque el fallamiento no es el mismo en todas las direcciones, ¿cierto? Este fallamiento puede tener un mayor desplazamiento en este sector, un menor desplazamiento en este sector, y eso también va acomodando y va produciendo una deformación en esta dirección, lo cual hace que se forme una falla transversal al sistema. También podemos encontrar fallas transversales también, como se puede ver en sistemas tensionales. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, Bien, ingeniero. si no tenemos pregunta, entonces vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Para la próxima semana estoy pensando el examen parcial. Hasta acá. Pero la próxima semana tenemos la semana geológica. Entonces lo vamos a suspender para la subsiguiente semana, ¿de acuerdo? El examen parcial. Ok, Sería ingeniero. octubre. Ingeniero, el 8. Sería el 8. Ya el 8. Entonces ya van preparando su examen. Las clases que las estamos dictando virtualmente están colgadas en el aula virtual. Así que pueden revisarlas y hacer su preparación a través de ellas también. Bien, pero de todas maneras el día miércoles próximo, como es feriado me parece, podemos continuar también con el dictado de nuestro curso, ¿de acuerdo? Para no perjudicarnos, ¿de acuerdo? El primero Ok, de ingeniero. ¿Ya? No tomamos el examen, pues bueno, como van a estar en la semana geológica, supongo que ustedes van a participar, entonces no podemos presionar con el examen. Eso queda pendiente, pero el próximo miércoles también hacemos clase, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero. Ok, ingeniero. Bien, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta Hasta luego, ingeniero. luego.